te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video, lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas. Sanando las heridas internas es el título del mensaje de esta mañana. Y creo, por medio de la palabra de Dios, que el perdón es una poderosa forma de sanar tanto espiritualmente como físicamente. Porque ya no es un misterio, sino que es algo que ha sido revelado y entendemos por la palabra de Dios, que la falta de perdón genera incluso la muerte. Porque la falta de perdón hace que una persona se sienta mal, hace que una persona tenga pugna contra otra, y eso va afectando el corazón y sucede el infarto por el disgusto y esa persona muere, y no solamente participa de una primera muerte, sino que por la falta de perdón también incurre en las muertes segundas, que es la separación eterna de Dios. Y para poder hablar acerca de este tema, yo necesito leer Mateo capítulo 6, versículo 15. Porque si usted dice, ¿cómo es posible que si tú no perdonas, entonces te vas para el infierno? Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 15. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo acerca de el perdón. Si se ponen de pie para reverenciar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 6, versículo 15. Mire usted cuán importante es perdonar. Dice la palabra de Dios, dice el Señor: mas si no perdonáis a los hombres, ¿qué cosa? Sus ofensas. ¿A cuánto les molesta que le ofendan? A todo el mundo. A nadie le va a gustar que lo ofendan, pero te van a ofender de una manera u otra. Nadie pasa por esta vida sin ser ofendido por otra persona. Te van a decir gordo, calvo, cheo, viejo. Te van a faltar el respeto de una manera inimaginada. Aún los niños pequeños o las personas de gran edad pueden ser instrumentos para ofenderte. Y el Señor dice, si no perdonas a los hombres, a todos los hombres, si no perdonas al que te ofende, tampoco, mira qué interesante palabra, tampoco, no va a suceder ni en tu mejor día, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tengamos unas palabras de oración. Padre, gracias, porque en esta hora nos disponemos, papá, a ministrar tu palabra, y te suplico que me ayudes, papá, porque nada soy sin ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Pueden sentarse y confío en el Señor. ¿A quién le está hablando Jesús? ¿A sus discípulos?
En este momento no eran los apóstoles del Cordero, eran los discípulos del Cordero. Porque para ser apóstoles, debían haber sido enviados. Y aún no habían sido enviados, estaban aprendiendo. Y a estos discípulos les dice que si no perdonaban las ofensas de los hombres, tampoco, y dice el Señor, vuestro Padre. Y es una relación íntima de Dios con su pueblo. Porque si el Señor hubiera dicho, bueno, tampoco Dios, el Dios que está lejos, pero al decirle, tampoco tu Padre te va a perdonar. Y esa frase, tampoco tu Padre, está hablando de una relación. Yo creo que el Señor hasta remontó el tiempo futuro. Porque ¿cómo es que somos hijos de Dios si no hemos sido adoptados? Y Jesús no había muerto en ese momento. Estaba camino a la cruz, pero el sacrificio aún no se había hecho. Y estaba revelando el corazón de Dios paternal como Padre. Y esto me hace entender que este posible futuro para aquellos que no perdonan es alcanzable. Porque cristiano o no cristiano, Dios manda a perdonar. Y el que no perdona, hay un futuro que dice que el Padre de esa persona, el Padre eterno, porque Dios es Padre, no va a perdonarlo tampoco. Por lo tanto, podemos ver a nuestro poderoso Dios, bueno en gran manera, perfecto, dejando bien en claro que si no perdonas, hello cristiano, hello, ¿cuántos hijos y hijas de Dios? ¿Sabes? Alcen la mano los hijos y dicen, bueno, si no eres capaz de perdonar, tu Padre Celestial desde ahora te está diciendo en su palabra, no vas a recibir el perdón. Por lo tanto, es importante que le abramos el corazón a Dios para que las heridas internas, esas llaguitas que molestan y duelen, que no se ven con el ojo humano, sino que se sienten en el alma, sean curadas, para que el perdonar esté instalado, trabajando efectivo en nuestras vidas. Hay una parábola que Jesús enseña a sus discípulos y nosotros como iglesia la hemos aprendido tan hermosa. El hijo pródigo, ¿cuántos han leído esta porción de la Biblia? El hijo pródigo es una hermosa enseñanza, una hermosa parábola, una hermosa historia que el Señor nos ha mostrado. Y es que vamos a leerla, ¿quiere leerla conmigo? Tomará unos minutos solamente leerla. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y no vamos a entrar a enredarnos un poco acá con esta enseñanza, sino a tomar los detalles que son importantes para sanar las heridas del corazón. Y quiero que usted comprenda 2 o 3 cositas importantes acá que tiene que saber. Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ¿qué hizo?
Se fue lejos a una provincia apartada, dejó a su familia, se apartó de su casa, se fue de su casa, tomó el dinero y se fue a visitar los volcanes. ¡Ay, Señor! Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo podemos sacar lascas de enseñanza de esta porción? Pero sigamos leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué cosa le comenzó a faltar? El dinero que había malgastado, toda la herencia que había malgastado. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Quería comer la algarroba y decían, no, esto es para los cerdos, esto no es para matarle el hambre a nadie. Volviendo en sí, qué frase, esta frase me encanta acá. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba aún lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería, ¿qué cosa? Entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué hermosa historia. Pero yo quiero enfocarme en un detalle, el cual es un poco atípico para hacer un enfoque de un mensaje. Tenemos aquí tantos temas maravillosos para poder tratar. Pero yo quiero enfocarme en el dilema en la casa del Padre. El dilema que se formó
en la casa de este padre que tenía 2 hijos. Uno tomó el dinero, se fue, lo malgastó y cuando lo malgastó, viró para atrás. El Señor de la gloria. Cuando le fue mal, entonces viró para atrás. ¿Para qué viró para atrás? Porque tenía hambre, porque estaba desnudo, porque tenía necesidad. Ya se fue y gozó. Ahora viene a por más. Sería el pensamiento de muchos de los que estaban en esa fiesta. Porque los criados tenían que obedecer la orden del padre. El padre se movió a misericordia cuando vio a su hijo. El padre daba por muerto a su hijo. Y cuando lo vio se alegró de tal manera, pero el padre pensó, el padre analizó lo que había hecho su hijo mal. Pero la palabra dice, se movió a misericordia. Dios sabe tu condición. Aún en medio de tu debilidad, o cuando apartaste tus pies de la casa de Dios, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus pensamientos. Pero es que el corazón de Dios es perfecto y se mueve a misericordia. Por eso es que vienes a la casa de Dios y Dios te recibe. El padre se le tiró el cuello a este muchacho, porque él quiere amarrar tu vida con ataduras de amor, dar a tu vida liberación, sanidad, salvación. O sea, el que se aparta de Cristo no va a encontrar otro sacrificio para salvación. Pero si se vuelve al sacrificio original, el Padre Celestial se mueve a misericordia para restaurar tu vida. Pero no se te olvide que en la casa del Padre hay siervos. Y están los otros hijos. Y los siervos van a obedecer. El padre dice, maten el becerro gordo, regocíjense, hagan fiesta. Y eso es lo que vamos a hacer cada siervo de Dios en la casa de Dios. Pero hay otros hijos que no te van a ver con buenos ojos. Hay otros hijos que van a decir, este se apartó, le fue mal y ahora viene. ¿Y qué derecho tiene a participar de un culto? ¿O qué oportunidad tendrá para volver a hacer la obra del ministerio? ¿No se hubiera apartado? Yo me quiero enfocar en el dilema en la casa del Padre, porque mientras estaba la fiesta, mientras estaba el momento hermoso, este hijo, dice la palabra, que se enojó y no quería entrar en la casa. Y me refiero al hijo fiel, no el que se apartó, no el que se fue a visitar iglesias de falsa doctrina, no el que se fue tras las fornicaciones. No, a ese Dios le tuvo misericordia, porque Dios se la tiene a quien quiere tenerle misericordia. Pero los hijos que se quedaron fieles dentro de la casa, esos se enojan. Esos tienen celo de la casa de Dios. Y mira el dilema que se formó, que el padre salió de la casa, salió de la fiesta a buscar al otro hijo. Porque no quería entrar. Si este descarado está ahí, yo me voy, yo no entro. ¿Por qué se vino? A buscar más. Se lo gastó todo y ahora viene a buscar mi parte y no se la voy a dar.
Santo Dios. Y es que el enojo, aguántese bien del banco, el enojo del hijo que se quedó fiel es un enojo correcto. Porque lo que se merecía el hijo pródigo, perdóneme usted, lo que se merecía era un buen regaño, mínimo. Se merecía seguir comiendo con los cerdos, se merecía perecer de hambre, se lo merecía, era lo que le estaba pasando, pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es misericordioso tanto con los infieles como con los fieles también que están dentro de la casa. Porque yo comprendo el enojo del hijo fiel. Yo lo puedo comprender. No se vale. Es lo que estaba en el corazón de este hombre. No se vale. Este debió haberse quedado también con la herencia, pero se tiene que haber quedado acá. No tenía necesidad de irse. ¿Cuántos cristianos se han apartado sin ningún motivo de la casa de Dios? Pero la Biblia enseña que hay hijos que toman la herencia, participan de esa unción y luego se van con esa unción para la calle. Cristianos que hasta Dios les había dado dones de alabanza tan hermosos y andan ahora cantando para el mundo, para el diablo, con los dones que Dios les desperdiciando la herencia. Y si esos se arrepintieran y vuelven a la casa de Dios, a Dios se mueva misericordia. Yo no veo un padre lejano, sino un padre que ama. Pero también estén conscientes de que van a haber hijos que no te van a quitar los ojos de encima porque no van a confiar en ti. Hijos que se enojan y Dios tiene que tratar con ellos, porque dice la palabra que el padre le rogaba que entrase. Mira esto. Le rogaba que entrase. Y el hijo le respondió al padre con toda la razón: yo tantos años que te sirvo, habiéndote nunca te desobedecí. Esto lo puede entender aquella persona que es fiel en la casa de Dios, que nunca faltó a un culto, que siempre sirvió al Señor en todo, a pesar de que no tuviera tiempo para él mismo. Decía: no, pero es mi servicio a Dios y esto está primero. Esto no lo va a entender un cristiano que acostumbra a faltar, no lo va a entender un cristiano pero uno que es fiel en la casa de Dios. Uno que es verdaderamente fiel en la casa de Dios, sí lo entiende. Porque sí entiende el disgusto del hijo mayor, pero tenemos que comprender lo que el padre dice acá. Le dijo a este que estaba enojado: tú siempre estás conmigo. Tenemos que comprender nuestra relación, nuestra comunión con Dios, pero tenemos que abrir los ojos, porque este pequeño versículo, esta porción de las Escrituras, nos hace entender que puede existir una gran falta de perdón escondida en el corazón de los que moran en la casa de Dios. Porque al decir se enojó y no quería entrar, por tanto salió tu padre y le rogaba que entrase, está diciendo lo que había en el corazón de este fiel que se quedó en contra del que se fue es falta de perdón. Falta de perdón que se manifiesta como una hipocresía, que ves al apartado
Lo saluda, mi hermano, Dios te bendiga mucho, pero por adentro, allá él con Dios, ay Señor, al infierno se va si no se arrepiente. Eso es hipocresía y eso es pecado delante de Dios. Te voy a dar una aplicación bien práctica. Y esto es algo que yo practico personalmente yo. Usted si quiere lo hace o no lo hace, pero es lo que hago yo. Respeto mucho el bendecir. El Dios te bendiga no es un saludo, es una bendición. Y respeto mucho eso. El que se apartó, yo no le digo Dios te bendiga. Yo le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? Pero Dios te bendiga, no, porque Dios no bendice pecado. Dios no bendice pecado. Y si la Biblia dice que no impongamos las manos con ligereza, tampoco tenemos que bendecir con ligereza. Cuidado. Dios te bendiga. ¿Dios te bendiga qué? Lo que está haciendo. Yo tengo palabra más importante para un apartado que Dios te bendiga. Tengo palabra de Dios más importante para un apartado que Dios te bendiga. Y no me interesa si usted lo entiende o no lo entiende. Le digo que es algo personal mío, porque Dios no bendice pecado, por lo tanto, como su hijo, como su siervo, tampoco lo voy a hacer. ¿Qué palabra más importante tengo que un Dios te bendiga para un apartado? Arrepiéntete. Vuélvete al Señor. Dios te ama, Dios te está esperando. El Señor murió por tus pecados. Más importante que un Dios te bendiga. Y haciendo un paréntesis, haciendo un buen paréntesis acá, un mensaje que ya prediqué hace algún tiempo, pero quiero repetirlo. Deje de estar diciendo bendiciones. Bendiciones lo dicen los brujeros, lo dicen los santeros, lo dicen los masones, lo dicen los cristianos tibios y fríos. Bendiciones son frases, no que eso lo copiaron de la iglesia. Oye, lo que no van a copiar es la bendición bíblica. Jehová te bendiga y te guarde. Cierro paréntesis, quédese con eso. La gran falta de perdón escondida en el corazón de la iglesia. Hijos enojados con otros, cristianos que están guardando un rencor en el corazón con personas que le hicieron, que le hicieron daño, que los ofendieron. Hace años atrás, en la era mesozoica, te ofendieron y estás arrastrando ese dolor de tu corazón, que aquel pastor me dijo, que aquel hermano me dijo, que aquel líder me dijo, y estoy herido en el corazón de años en años. Estás peor que la teoría del Big Bang, explotando cada vez que hablas de este asunto. Cada vez que hablas de esa persona, se te sale la falta de perdón. Imagínate que Dios fuera así. Imagínate que Dios cada vez que pensara en tus ofendas, pero mira que tú has ofendido a Dios. Mira que en tus acciones cristianas has ofendido a Dios. ¿En qué pastor he ofendido a Dios? Cuando se lo hiciste a uno de los pequeños, se lo hiciste a él. Pero antes de ser cristianos, éramos ofensores natos. Por esa razón Cristo murió por nosotros, para también llevar las ofensas. Y que no fuéramos ofensores. ¿O por qué razón tú piensas que dice la palabra que estábamos destituidos todos de la gloria de Dios? En el cielo no entra en lo que Dios no quiere. Por lo tanto era necesario un sacrificio que nos reconciliara con Dios. Y en esa reconciliación entró este asunto de las ofensas. Y Dios no te va a sacar los trapitos sucios. Más bien Dios dice que el pasado quedó atrás. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero el asunto es que aún en el Evangelio, estando en Cristo, nosotros realizamos ofensas. Repito, cuando se lo hiciste a un pequeñito, se lo estás haciendo a él. Y es que hay cosas que hacemos, que ofendemos a otros.
y aún sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Porque el problema está es que en que a veces somos desconocidos en la casa de Dios y entre los bancos. Y creo que tendríamos que dar un paso en el amor y conocernos un poquitico más. Conocernos un poquitico más. No sea que estemos ofendiendo al hermano sin darnos cuenta. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. El que se apartó y regresa recibe la misericordia del Padre. Pero también los hijos fieles tienen que mostrar misericordia. Pero verdadera misericordia, no hipocresía. No la recita, ¡ay, gloria a Dios que viniste por adentro! Este viene hoy y no viene más. Porque hay quien te lo demuestra que hacen eso. Pero si el Padre manda a regocijarnos, nosotros tenemos que regocijarnos. Y no quedarnos de la puerta para afuera diciendo, no, a esa iglesia yo no, si va a ese, yo no voy a esa iglesia. Necio. Pon tu alma a cuenta con Dios. Saca de tu corazón la falta de perdón para que seas limpio y participes del gozo del Señor. Pero el que viene pródigo, el que se apartó y regresa, también tiene que perdonar, porque esto es una calle de doble vía, esto es una calle de ambos sentidos. Los fieles tienen que perdonar a ese que llegó y no dejar que venga ese pensamiento, este es un descarado que viene a buscar ayuda. O viene porque le fue mal y ahora tiene que regresar, porque esto es como la mafia, entraste y nunca más podrás salir. No, amado. No, amado. Gozo en el corazón cuando un pecador se arrepiente. Gozo en el corazón de la iglesia. Gozo, fiesta en los cielos, fiesta en la iglesia también. Pero el que viene, el que estuvo, se apartó y regresa, tiene que perdonar también el corazón de los fieles congregantes. Porque van a pensar de ti, sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer. Y Dios va a tener que tratar con esos que se quedaron fieles. Dios lo va a hacer también. Pero la ley de perdonar es para el que se quedó, como para el que regresa. Me voy de esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. No, te fuiste porque tú eres un carnal. Porque tú no puedes perdonar. Como bien leyó Junior cuando comenzó el culto, de la manera que Cristo te perdonó, así hay que perdonar. Y el Señor te lo perdonó todo. Por lo tanto, tú tienes que perdonar a tu hermano todo. Todo. Y mira que hay cosas, a veces yo, hermano, hay cosas que me gustaría decirle a la gente. Y decirle, tú hiciste esto por esto y esto y esto. Pero yo comprendo que si yo le digo eso, lo ofendo. Entonces, ¿qué mejor me hago yo? Arrodillarme y decirle, ay, papá, esto yo te lo pongo en tus manos. Y no contaminar mi corazón. Porque cuando contaminas tu corazón, luego todo lo que sale es contaminado. Porque no dijo el Señor que lo que contamina es lo que sale de la boca. No lo dijo el Señor. Bueno, para que salga de la boca, ¿dónde se llena primero? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el corazón, si la boca manifestó, lo que hay para allá adentro es un sepulcro. Señor, tenga misericordia, ¿verdad? Por lo tanto,
Es necesario perdonar de todo corazón. Para que entonces ese perdón de todo corazón sane el alma, sane el espíritu, sane la mente. ¿Y qué dice el Señor? Así también el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. De todo corazón, no te puede quedar nada por dentro. Si te molestó lo que el hermano te hizo, te recomiendo que te acerques a tu hermano y le digas, necesito hablar contigo. Y va a ser fuerte lo que te voy a decir porque me dolió, pero es necesario que tú lo sepas. Porque yo he decidido perdonar en el nombre de Jesús. Y te apartas y le dices, me dijiste gorda, me dijiste peludo, me dijiste, hiciste esto, dijiste esto y me dolió. Y lo que tiene que haber en nosotros es reconciliación, porque yo no puedo vivir la vida cristiana con esto en mi corazón. No puede ser. Y eso cuando se practica en la casa de Dios, se mata el chisme, se mata la hipocresía, se mata la falta de perdón y se aprende a perdonar de corazón. Porque mientras no liberes esa carga, amado, va a estarte tocando la puerta de tiempo en tiempo. Como esas personas que se cargan de tanto problema, que cuando hablan, lo que les sale de la boca es el bofe. Hablamos del pan y todo fluye, pero cuando hablan de Frank, ese es Frank. Tú me disculpas, mi hermano, pero yo no tolero a este, no hablemos de, no me toques esa tecla, decimos. Y el Señor no es así. El Señor habla de ti. El Señor te toleró, te amó, te perdonó de todo corazón. Por lo tanto, tenemos que aprender nosotros con mucho tesón a perdonar y a no medir a la persona con una medida que no aplicamos para nosotros mismos. Leo la palabra de Dios, porque juicio sin misericordia. Juicio sin misericordia. Acuérdate que el padre vio al pródigo y se movió a misericordia. El hijo mayor debió haber visto a su hermano y tenía que haberse movido a misericordia. Y el padre se le tiró al hermano que no quería entrar. Oye, vamos, compadre, vamos, ten misericordia de él. Tú verás, vamos, porque es lo que le decía el padre. El padre le habló lo que el padre tenía en el corazón. Se movió a misericordia. Ten misericordia. Era el consejo para el hijo que no quería entrar en la fiesta. Y Dios dice que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ahora, una persona se aparta con ministerio y vive perdidamente. Yo pregunto, si esa persona se reconcilia con Dios, de veras, ¿Dios no le restaurará el ministerio? Amén, amén. Sinceramente, a veces decimos, ese no se levanta más nunca. Pero eso no es de nosotros. Eso no le toca a nosotros los hombres. Esa labor es de Dios. Es Dios quien levanta, no el hombre. Bendito sea el Señor. Porque el Señor mismo dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, si hablamos sin misericordia, y tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca,
juzgando a un hermano. Porque si hablamos sin misericordia, con rectitud, correcta cosa, también Dios nos va a demandar a nosotros. No sea que estemos diciendo esto de Él y como dice Pablo, ¿no haces tú lo mismo? Esa es una doctrina en Romanos que me encanta. Diciendo a estos que hacen, y dice Pablo, ¿no haces tú lo mismo? No, porque Él tiene que hacer esto en la iglesia, así, así, así. Tú no lo haces. Entonces mejor tener misericordia. Entonces viene el que se apartó y vamos a regocijarnos en el Señor, lo abrazamos, que Dios te restaure, que Dios haga en ti lo que quiera hacer. Yo no te voy a hacer un estorbo, más bien yo soy tu hermano, yo estoy para levantarte, para alzarte, para abrazarte, para orar por ti, para ayudarte, pero no para hacer un estorbo ni una regla de rectitud, la cual tú no puedas alcanzar, porque cuando te pongas delante de Dios, la misma regla te la va a poner Dios y créeme, te va a quedar más alta a ti. Así que hay que pensar por uno mismo. Hay que pensar hasta por la vida misma de uno. No sea que el Señor reprenda, pero en el camino tropieces tú. Y esperes entonces la misericordia que tú no le diste a aquel hermano. Y Dios diga, a este, métemelo en la cárcel hasta que pague el último cuadrante, porque no tuvo misericordia. ¿O no es así en la parábola de aquel hombre que tenía la deuda con el rey? Por lo tanto, si vienes a la iglesia, no esperes por lo menos de esta casa ministerial otra cosa que no sea misericordia y oportunidad de Dios. Ahora, no es un juego la vida cristiana. Me voy y regreso, me voy y regreso. Esto no es cha-cha-cha. El Señor dice, el hacha está puesta a la raíz. Y cuando Dios corta, cuando Dios cierra la puerta del arca, cuando Cristo viene, no hay otra venida. Por lo tanto, tengamos temor de Dios. Y lo primero que hay que hacer en esta línea para la sanidad espiritual del alma, del cuerpo, mediante el perdón, es humillarnos delante de Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en otra parte dice, cuando fue el tiempo. Por lo tanto, hay que humillarse, tanto el que se quedó fiel, para que en el corazón no vengan cosas que desagradan a Dios, como el que entró con la cabeza baja, diciendo, yo no quiero comer más con los cerdos, yo necesito el banquete de Jehová. Humillaos y perdonándose unos a otros. Tu hermano te mira de una manera que te duele, perdónalo, porque es normal que se piense así. Estás en el banco y lo ves llegar y tú dices, este es un cara de tabla. Perdónalo y no dejes que el diablo ponga en ti esos pensamientos. Vamos a regocijarnos en la casa de nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Vamos, esa es la solución. Regocijarnos en la casa de nuestro Padre. ¿Por qué tengo yo que juzgarla a ella por sus errores pasados? Yo me regocijo con lo que el Señor va a hacer ahora con ella. ¿Por qué señalarlo a Él? ¿Quieres que Dios te señale a ti? Hay muchas cosas que Dios tiene para señalar de ti. ¿Qué haces en tu casa cuando nadie te ve? Y te hace doblar rodillas y decir, Señor, perdóname, una vez más te fallé. Que nadie en esta tierra va a llegar delante de Dios y va a decirle, jamás pequé. El único hombre tentado en todo y sin pecado fue el Señor Jesucristo, Hijo de hombre.
pero primero hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tenemos que desechar esa falta de perdón, para que esas enfermedades que vienen, presión alta, problema de los nervios, tantas cosas, que por la falta de perdón, por coger esa lucha, por la falta de perdón, vamos a desecharlo en el nombre de Jesús. Yo estoy determinado a desecharlo en el nombre de Jesús. Para tener un corazón limpio, para poder decirle, papá, cree en mí, un corazón limpio y un espíritu recto. A eso se refería David. ¿Tú piensas que David no tenía esa carga con Saúl? O con más personas, con el propio padre. Reunió a los hermanos para ver quién era el rey y lo dejó a él cuidando ovejas. Que el profeta Samuel tuvo que decirle, tú no tienes otro hijo porque Dios me mandó acá a ungir a alguien. ¿Tú piensas que eso no se guarda en el corazón? ¿Tú piensas que este hermano no tenía en el corazón que el hijo pródigo era el hijo favorito de Dios? ¿De su padre? Dios no tiene favoritos, dice la palabra. Pero hay cristianos por ahí que dicen, ora tú porque a ti Dios te escucha y a ti no. Este es favorito. Hay cristianos que hablan así. Hay cristianos que piensan así. Y el hijo pródigo era quizás el hijo favorito. ¿Quién tiene hermanos? Usted sabe que entre los hermanos hay uno que es entre ellos se dicen, él es el preferido, ella es la preferida. ¿Verdad que sí, verdad? Y eso le duele a los hijos. Aunque no te lo digan nunca, eso duele que mata. Eso duele, eso duele. Y eso es una pugna interna. Mira, esto es lo que pasaba. Cuando le dijo, a mí tú nunca me mataste un becerrito, un corderito de esto. Nunca me hiciste fiesta. Y a este guanchón que viene ahora, se la hace. Eso es pugna. Eso es pugna. Eso trajo dilema, enfermedad. ¿Qué se necesita? Amado, perdonar. De todo corazón. Hermano, perdona a tu hermano. Perdónalo. Déjalo libre. Perdona esa deuda. Si siente que es el favorito, ay Señor, regocíjate. Regocíjate que tú no eres el favorito de tus padres terrenales, pero sí te garantizo que Dios te ama. Que tu Padre Celestial te ama. No tiene favoritos. Dios no hace excepción de personas. Pero Dios te ama con un amor que favorece. Es que me atrevo a decir que en Cristo entonces Dios nos acoge como favoritos, ¿verdad? Dios a todos nos acoge y nos ama con amor sobrenatural. Pero perdona a ese familiar, a ese amigo, a ese compañero. Perdona. Y en ese perdón, amado, por medio de la oración. No lo hagas por medio de la carne. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y Él oyó desde su templo mi clamor, y mi clamor llegó a sus oídos. Bendito sea el Señor. ¿Es difícil perdonar? A veces a algunas personas les es difícil. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo. Porque fácil es perdonar.
un hermano te ofendió, pero cuando vino un divorcio por infidelidad, o cuando mataron a un familiar tuyo, nunca se me olvidó el caso de, creo que fue Gigi Ávila, que le mataron a su hija. Y este siervo fue a la prisión a visitar al asesino de su hija. Y lo que fue es a decirle, te perdono, te amo, y le predicó el evangelio. Santo Dios. Llegar al cielo y que esté el asesino de su hija ahí. Pero es que eso fue lo que hizo el Señor primeramente. Gigi Ávila no lo hizo porque, lo hizo porque es lo que Dios hizo con él. Nosotros fuimos el asesino de Cristo. Por nuestra causa fue a la cruz del Calvario, por nuestros pecados. Entonces, si el Señor nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Dobla tus rodillas y pide perdón y dice, Señor, en el nombre de Jesús, tomando una decisión delante de Dios, si tú lo mandas, yo obedezco. Y esto no es cuestión de sentimientos ya, es cuestión de determinación en obediencia a la palabra de Dios. Hay que perdonar de todo corazón. Doblo mis rodillas, invoco el nombre del Señor, clamo al Señor, dame la fuerza, ayúdame, guíame, pero tomo la decisión de perdonar. Tomo la decisión de perdonar. Si es una persona que está a miles de kilómetros ya en otro país, nunca más piensa que volverás a verla, pero espiritualmente, en el espíritu, perdona, suelta esa deuda, libera de la cárcel a esa persona, en el nombre de Jesús. Toma esa determinación para que participes de la libertad. Para que participes de la libertad. Porque, y voy a terminar con los beneficios de los que deciden perdonar. De los beneficios de los que perdonan. El beneficio de la iglesia cuando es perdonadora. Dios liberta de la aflicción al que perdona de todo corazón. La primera obra de sanidad espiritual y física, libertad de la aflicción. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Y una de estas aflicciones es la ofensa. Muchas de estas aflicciones es la ofensa. Pero si perdonamos, orando, buscando el rostro de Dios, Dios te va a liberar de esa aflicción. Pero también Dios libera de la tribulación. Porque por causa de la falta de perdón vienen tribulaciones, problemas, riñas, pleitos, contiendas. Y dice el Señor que el justo es librado de la tribulación. Note, muchas son las aflicciones del justo. Y ahora dice, el justo es librado de la tribulación. Hay una palabra que se repite en ambos textos. Justo. El que está caminando conforme a la justicia de Dios. Y esa justicia es perdonadora, misericordiosa. ¿Verdad? Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la decisión correcta, que es el perdonar, amado, Dios te da la libertad de la tribulación. Dios trae libertad de esa tribulación que está atacando tu vida. Una cosa es aflicción, otra cosa es tribulación. No puede confundir una con la otra. La aflicción es una tristeza, la tribulación es un problema. No es una prueba, es un gran problema. Y Dios promete libertad de la aflicción y libertad de la tribulación.
libertad de lo que está afectándote internamente, pero libertad de lo que está afectándote externamente. Porque la aflicción está aquí, pero la tribulación está afuera. Y Dios dice, no, ni adentro ni afuera. Así dice el Señor. Y eso me regocijo, que si Tabernáculo de Sanidad es una iglesia perdonadora, no va a haber aflicción adentro ni tribulación afuera. ¡Aleluya! No va a haber aflicción en tu vida ni tribulación fuera de tu vida. Bendito sea. Pero tiene que haber ese perdón. Tiene que haber esa actitud cristiana, verdadera, en el corazón de los que son justos delante de Dios. Y el justo puede fallar, el justo puede tropezar, pero 7 veces cae el justo, dice la palabra, y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Tropezaste, el Señor te dice, te he dado el poder en mi espíritu de volverte a levantar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y eso, ¿qué es eso sino libertad de la caída? Libertad, porque dice la palabra que el impío cae en el mal. El impío caerá en el mal. Es como ese pantano de arenas movedizas, que una vez que cae te va tragando, y hay cristianos que se sienten así, que espiritualmente se van apagando, se sienten tristes, melancólicos, destruidos. Ay, ya no tienen ni deseo de orar, ya no leen la Biblia, ya vienen a la iglesia de vez en cuando, porque esa tristeza los está consumiendo. Y el Señor les dice, todo aquel que ha nacido de Dios, número 1, no practica el pecado. Número 2, fue engendrado por Dios y Dios le guarda. Y número 3, el maligno no le toca. Y así es como se levanta el justo. Te sientes así, destruido, y Dios te dice, levántate, porque yo soy el que te está guardando. Levántate, porque el maligno no te puede tocar. ¡Aleluya! No te puede tocar. Pero es el que no está en pecado. Porque aquí está, no practica el pecado. Aquí hay una frase muy importante. Y esto es una liberación espiritual. Libertados espiritualmente, pero no se puede practicar el pecado. No puedes practicar el pecado. No podemos ignorar que la paga del pecado es muerte. Pero tampoco puedo ignorar que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, participamos de esas promesas de libertad cuando decidimos perdonar de todo corazón. Cuando perdonamos, ¿sabes quién es la persona que es liberada? Tú mismo. Luego se libera la otra, pero la primera persona que recibe libertad eres tú. Por lo tanto, este es un buen día para comenzar a perdonar en el nombre de Jesús. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Sabes que cuando yo comprendí este principio espiritual, yo le pedí al Señor, ayúdame para saber a quién tengo que perdonar, a quién le tengo deudas, o quién me tiene deudas a mí, tiene deudas conmigo. Ayúdame, Señor, en oración. Doblé mis rodillas, cierra tus ojos, alza tus manos.
doblé mis rodillas y le dije, ayúdame, hazme comprender, dame sabiduría. Y empecé a recordar en la escuela lo que un compañerito de clase me había hecho. Y ahí le dije, Señor, en el nombre de Jesús, yo perdono a ese compañerito. Ni recordaba su nombre, pero sí me acordaba de lo que me había hecho. Mira qué curioso esto, ¿verdad? No recordaba el nombre de esa persona, de ese compañerito de clase, pero no se me olvidaba lo que me había hecho. Somos capaces de olvidar los nombres de las personas, pero los hechos que nos hacen no, ¿verdad? Y ahí me tocó decir, Señor, yo perdono a ese amiguito mío, ese compañerito mío, que me hizo tal cosa. Y así fui recordando incluso nombres con apellidos de las personas que me habían ofendido a través de los años. Y fui perdonando, hasta que llegó un momento que sentí, literalmente, ya no me queda nadie más. Y sentí una libertad tremenda, como que me hubiera quitado una gran carga de encima. Y eso es lo que yo te quiero indicar que hagas. Cuando estés en tu momento tranquilo en tu casa, en tu tiempo de oración con Dios, dile, Señor, ayúdame a entender si hay falta de perdón en mí. No importa que haya sido del pasado. A veces nosotros le decimos a una persona, te perdono, pero seguimos cargando con el dolor de lo que nos han hecho. Eso significa que no se ha perdonado de todo corazón. Ahí es cuando toca decir, Dios mío, me humillo delante de ti, perdóname y ayúdame a perdonar. Y tomar la decisión de perdonar en Cristo. Padre, te ruego que esta iglesia, tu iglesia, Señor, sea una iglesia perdonadora en el nombre poderoso de Jesús, pero perdonadora de todo corazón. Mira que tú has hecho de este lugar una casa de restauración, Dios mío. Pero que no se nos quede en el corazón nada que contamine la ofrenda, sino que tengamos un corazón limpio. Crea en tu iglesia un corazón limpio. En esta hora determinamos por tu palabra perdonar todas las ofensas que nos han hecho los hombres. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ayuda a cada uno de tus hijos a perdonar a sus deudores. En el nombre de Jesús. 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 Para que puedan perdonar y ser libres en el nombre de Jesús. Cantemos esa canción. Crea en mí. Crea en mí un limpio corazón, renueva mi mente y mi espíritu, Señor.
Y este corazón que has hecho tú en mí anhela más de tu Espíritu, Señor. Cree en mí, crea en mí un limpio corazón, renueva mi mente y mi espíritu, Señor. Y este corazón que has hecho tú en mí anhela más de tu espíritu, Señor. Quiero más de tu espíritu. Quiero más de tu espíritu. Si le quiero más de tu espíritu.